Estimados estudiantes, mi nombre es Daniela Zapata Vargas, soy docente del Departamento de Medicina Interna Sur y el día de hoy les haré la clase de trombocitopenia inmune primaria. Antes de hablar de esta patología, vamos a hacer un recordatorio sobre la fisiología de la producción plaquetaria. Vamos a hablar también de la definición y la importancia clínica que tiene la trombocitopenia en general. Vamos a recordar algunas causas de trombocitopenia y las vamos a clasificar según su fisiopatología. Y al final de esta presentación hablaremos específicamente de púrpura trombocitopénico inmune. Tal como les comentaba, vamos a hablar de la fisiología. Aquí un pequeño recordatorio del proceso de la hematopoiesis, solo para recordarles que la producción plaquetaria es un proceso que ocurre principalmente en la médula ósea, donde vamos a ver que desde una célula pluripotencial y autoperpetuable van a haber una serie de mecanismos de diferenciación celular que van a conllevar a la formación de un megacariocito. Este megacariocito, posteriormente mediado por citoquinas, tales como la trombopoyetina, se va a fragmentar y va a dar a la formación de las plaquetas propiamente tal. Todo este proceso dura alrededor de 5 a 7 días. Y el principal mediador de esta producción de plaquetas se llama trombopoyetina. La trombopoyetina es una sustancia que se produce fundamentalmente en el hígado, aunque también hay una producción minoritaria en riñones y médula ósea. Es una producción constitutiva, pero está regulada mediante un feedback negativo según la unión que exista a su receptor MPL que está presente en la plaqueta. Esto implica que con un menor recuento plaquetario voy a tener una mayor producción de trombopoyetina. Recordar que las plaquetas son células enucleadas muy pequeñas, que son fragmentos de este megacariocito, que circulan en la sangre en un estado inactivo por alrededor de 5 a 10 días para posteriormente ser removidas por el sistema fagocítico mononuclear. Un tercio de la masa de los trombocitos o plaquetas se almacenan en el vaso y se pueden liberar en respuesta a la adrenalina. Esto explicaría por qué en situaciones de estrés fisiológico, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene fiebre o está inflamado, en general puede haber una mayor cantidad de plaquetas en el torrente sanguíneo. El recuento plaquetario normal va entre 150.000 y 450.000 plaquetas, siendo un recuento plaquetario significativamente disminuido una trombocitopenia menor a 100.000. Y esto se explica porque dependiendo del recuento plaquetario, vamos a tener un cierto grado de riesgo hemorrágico. A mayor cantidad de plaquetas disminuye este riesgo. Y se sabe que con más de 100.000 plaquetas, mi paciente no tiene un aumento en su riesgo hemorrágico. De hecho, aunque yo quisiera hacer un procedimiento de alto riesgo en el sentido de que si sangra el paciente en el procedimiento puedo provocarle un gran daño, por ejemplo, en una neurocirugía, si yo tengo 100.000 plaquetas, podría incluso hacer procedimientos neuroquirúrgicos. Entre 50.000 y 100.000, la verdad es que no requieren un tratamiento específico a menos que el paciente vaya a una cirugía de alto riesgo, tanto como una neurocirugía o una cirugía oftalmológica. Pero si va a otro tipo de procedimiento, tal como una endoscopía, una biopsia renal, debería ser suficiente para poder realizar el procedimiento de forma segura. O sea, no requeriría de una transfusión. Menor a 50.000 sí se deben corregir previo a una intervención quirúrgica
menos de 20.000 se debe transfundir en caso de que el paciente esté sometido a algún estrés, como fiebre, infección, o si el paciente está sangrando. Y menor a 10.000 se asocia a un riesgo de sangrado espontáneo. Estos pacientes que tienen recuentos plaquetarios tan severamente disminuidos están en un estado de emergencia médica. Por lo tanto, son pacientes que requieren una monitorización estricta y deben estar hospitalizados. Ahora, recordar que cuando yo tengo un sangrado debido a una disminución del recuento plaquetario, voy a tener un sangrado mucocutáneo, porque es un sangrado que está asociado a un trastorno de la hemostasia primaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debería esperar? Petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia. Sin embargo, en pacientes que tienen recuentos severamente disminuidos, es decir, recuentos menores a 10.000, podría tener incluso sangrados del sistema nervioso central. Con respecto a la fisiopatología de la trombocitopenia en general, tenemos tres grandes mecanismos. Uno que tiene que ver con una disminución de la producción de las plaquetas, otro que tiene que ver con un aumento de la destrucción y otro que está relacionado con una distribución anormal. Cuando yo tengo una producción insuficiente, habitualmente los pacientes no solamente tienen una disminución en la producción de plaquetas, sino de otras células que se producen en el proceso de hematopoiesis en general, o sea, son pacientes que además pueden tener anemia o neutropenia. Y las causas de esta producción insuficiente son lo que nosotros denominamos causas centrales de citopenias. Eso quiere decir de que debido a una falla en la producción medular de células, tengo recuentos disminuidos de células. Y estos mecanismos pueden ser por infiltración de la médula ósea, anomalías de la maduración de la célula madre, que ahí se incluyen anemias aplásicas, mielodisplasia, las leucemias. Y la hepatopatía la incluimos acá porque recuerden que la trombopoyetina es una citoquina que se produce en el hígado. Por ende, si yo tengo una hepatopatía, podría haber una disminución de la producción plaquetaria en este contexto. Sin embargo, el proceso que es más habitual de alguna forma de vincular al daño hepático crónico se relaciona con la distribución anormal de plaquetas por aumento del secuestro esplénico. Aquí pueden ver una lista de otras patologías que no son cirrosis hepática, que por aumento de la hipertensión portal hay un aumento del secuestro esplénico de plaquetas, tales como la trombosis de la vena porta, el síndrome de Budd-Chiari, la insuficiencia cardíaca. Y recordar que también en contextos de transfusión masiva, también podríamos ver un recuento plaquetario disminuido por mecanismos de hemodilución. Y por último tenemos los mecanismos que son por aumento de la destrucción plaquetaria, que ahí podemos ver causas inmunomediadas o que estén en contexto de una microangiopatía trombótica. En esta clase en particular nos vamos a enfocar en una patología que es una trombocitopenia inmunomediada, que se relaciona con un aumento de la destrucción. Entonces, hablando propiamente tal del púrpura trombocitopénico inmune, entender que es una enfermedad autoinmune adquirida, que el curso clínico es muy variable, o sea, puedo tener pacientes que pueden estar asintomáticos hasta un paciente que tiene un recuento plaquetario muy disminuido y que incluso requiere de hospitalización. Y lo común es que hay una destrucción de plaquetas acelerada y también algún componente de producción inadecuada de plaquetas, pero lo principal en la fisiopatología en la fisiopatología del púrpura trombocitopénico inmune es un aumento de la destrucción por mecanismos autoinmunes. Es un diagnóstico que es de exclusión. Eso quiere decir que yo debo descartar otras causas de trombocitopenia antes de decir que mi paciente tiene un púrpura trombocitopénico inmune.
Y hablando propiamente tal de la fisiopatología, se sabe que hay un trastorno de la inmunidad humoral y también algún componente de trastorno de la inmunidad celular. Se ha identificado que hasta un 60-70% de los pacientes con púrpura trombocitopénico inmune tienen IgGs específicos contra plaquetas, específicamente contra un receptor de membrana que se llama anti-GP2B, o sea, el receptor de membrana que se llama GP2B3A, pero también se ha identificado que no solamente hay un trastorno de inmunidad humoral, sino que también hay una megacariopoiesis impedida o deficiente por disminución de los niveles de TPO y una destrucción de las plaquetas por linfocitos T. El tema es que si bien ustedes ven que ahí un 60-70% de los pacientes tienen anticuerpos específicos contra plaquetas, este hallazgo la verdad es que no nos es útil para poder hacer el diagnóstico de PTI, dado que la detección de estos anticuerpos no es específica ni lo suficientemente sensible para poder hacer diagnóstico. Por lo tanto, nos tenemos que fijar más bien en hacer diagnóstico de exclusión de otras causas de trombocitopenia. Ahora, el PTI primario como tal es un diagnóstico de exclusión, y esto es porque hay ciertas patologías que pueden conllevar a un PTI. Cuando se identifica esta patología, hablamos de que el paciente puede tener un PTI secundario. Y ahí tenemos patologías autoinmunes como el síndrome antifosfolípidos, el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, infecciones, por ejemplo, por VIH, virus herpes zóster o por virus hepatitis C, infecciones por Helicobacter pylori, neoplasias linfoides, fármacos, vacunas e inmunodeficiencia. Ahora, el cuadro clínico va a depender del recuento plaquetario. Puede ser desde un hallazgo incidental en exámenes de laboratorio hasta un paciente donde se objetiva un síndrome hemorragíparo en el que se orienta un trastorno de la hemostasia primaria. ¿Qué debemos interrogar dirigidamente? Bueno, obviamente qué síntomas de sangrado. Siempre es importante preguntarle al paciente si es que se ha sometido a cirugías o intervenciones mm, y si en esas intervenciones se detectó que tenía un recuento plaquetario bajo o si tuvo alguna complicación hemorrágica. Eso nos va a ayudar para establecer la temporalidad del cuadro. Bueno, obviamente hay que buscar causas secundarias de trombocitopenia inmune, tales como exposición a drogas, fármacos, vacunas, transfusiones, tóxicos, infecciones recientes, comorbilidades. Y como es una enfermedad autoinmune, obviamente hay que buscar otras enfermedades autoinmunes, tales como síntomas y signos que nos puedan orientar a una artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. El examen físico, voy a buscar en el fondo petequias o equimosis, que eso va a depender del número de plaquetas que tiene el paciente, si es que las voy a encontrar o no. También tengo que buscar en el examen físico elementos que me permitan hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se expuso a heparina, si presenta una isquemia de extremidad, una necrosis cutánea, eso me puede orientar a que el paciente pueda tener una trombocitopenia inducida por heparina. Un paciente con adenomegalias me puede orientar a que quizás mi paciente tiene un PTI secundario, un síndrome linfoproliferativo. Si mi paciente tiene palidez mucocutánea, me orienta que el paciente quizás tiene anemia, que no es lo más clásico de PTI, dado que en general se manifiesta con una trombocitopenia aislada. Soplos cardíacos, buscando, por ejemplo, valvulopatía, que me permitiría hacer un diagnóstico diferencial con una microangiopatía trombótica. Estigmas de daño hepático crónico, que lejos es una de las causas más frecuentes de trombocitopenia en general, por hiperesplenismo. Ahora, siempre tengo que solicitar un hemograma y revisar el frotis y confirmar realmente que mi paciente tiene un recuento plaquetario fidedigno. La mayoría de las veces nosotros tomamos hemogramas automatizados. Eso quiere decir que es una máquina quien determina, que determina qué tipo de célula tenemos en nuestra sangre. Y por eso pueden haber fenómenos de pseudotrombocitopenia, es decir, mi paciente tiene un recuento plaquetario normal, pero
la máquina detecta que hay un menor recuento plaquetario. Y eso podría ser por fenómenos de aglutinación por EPTA, que es un anticoagulante que se ocupa mucho en los tubos en los cuales se procesa el hemograma. El satelitismo plaquetario, que es cuando las células, las plaquetas, se reúnen alrededor de otra célula, habitualmente neutrófilos, presencia de macroplaquetas, o sea, que la plaqueta sea anormalmente grande y sea confundida por la máquina por otra célula. E incluso podríamos tener un paciente que podría tener más, o sea, menos plaquetas de lo que dice la máquina. Esos serían fenómenos de pseudotrombocitosis, que eso fundamentalmente se ve en patologías donde hay un aumento de la destrucción celular. Recuerden que las plaquetas son fragmentos plaquetarios, por lo tanto, la máquina puede identificar un esquistocito, que sería un fragmento de un eritrocito, y confundirlo con una plaqueta y darme un recuento plaquetario mayor de lo que realmente tiene el paciente. Aquí tenemos algunas imágenes que grafican el tema del satelitismo plaquetario. Aquí podemos ver de que hay un neutrófilo que está acompañado por plaquetas alrededor, forman reales satélites, y la aglutinación por esta, que en el fondo, debido a la presencia de este anticoagulante, las plaquetas se tienden a unir unas a las otras, o sea, se aglutinan y no son detectadas de forma individual. Ahora, ¿qué deberíamos esperar en el hemograma de un paciente que tiene un púrpura trombocitopénico inmune? Deberíamos encontrar una trombocitopenia aislada, eso quiere decir que no debería haber anemia eh, ni neutropenia, y no deberían haber elementos que orienten a microangiopatía trombótica. Recordar que los mecanismos de microangiopatía trombótica son distintos a los del PTI. Si bien en ambos hay destrucción, es por diferentes mecanismos. En el estudio complementario, bueno, obviamente que el hemograma, estudio de coagulación, eso va para todo paciente que sangra. Y también voy a hacer algunos estudios que son más específicos para buscar causas secundarias de este PTI. El estudio de médula ósea se reserva para pacientes mayores de 60 años o en aquellos pacientes en que yo sospecho que hay una causa central de trombocitopenia. Central, recuerden que es cuando yo tengo una sospecha de que el problema no es la destrucción de las plaquetas, sino que la producción de las plaquetas. Bueno, y en cuanto al tratamiento, va a depender del recuento plaquetario. Por ejemplo, si esto es un hallazgo de laboratorio, no tengo otra causa, me parece que mi paciente tiene un PTI y tiene recuentos mayores a 50.000, yo los podría observar, ¿ya? Esto, la verdad es que lo ideal es que lo haga un especialista, no en atención primaria, ¿ya? Pero me da tiempo a pensar. Y lo otro también es importante que ustedes sepan que si un paciente tiene un sangrado con un recuento plaquetario mayor a 50.000 plaquetas, lo más probable es que el paciente no tenga sangrado por un déficit de plaquetas, sino que hay alguna otra causa de sangrado que no estoy investigando de forma apropiada. Si mi paciente tiene un recuento plaquetario menor a 20.000, tiene indicación de tratamiento con corticoides. Y en algunos pacientes que tienen recuentos plaquetarios mayores, o sea, menores a 50.000, pero mayores a 30.000, se podría considerar si el paciente tiene sangrado y o algún factor de riesgo de sangrado. Y el tratamiento de primera línea es con corticoides. En algunos casos, cuando hay sangrado grave, se podría incluir el tratamiento con inmunoglobulinas. ¿Y qué corticoide? Bueno, esto se ha discutido, se han hecho trabajos comparando, por ejemplo, la administración de dexametasona versus prednisona. Y la verdad es que se ha visto que el uso de dexametasona a largo plazo no es mejor que la prednisona, pero podría hacer que el recuento plaquetario aumente de una forma más rápida que usando prednisona. A modo de resumen,
saber que el púrpura trombocitopénico inmune es una causa frecuente de trombocitopenia aislada, que la evaluación de anticuerpos antiplaquetarios no es sensible ni específica para púrpura trombocitopénico inmune, por lo tanto, no se solicita, que el PTI es un diagnóstico de exclusión, que hasta un 20% podría corresponder a un PTI secundario, que el estudio recomendado incluye un hemograma con recuento de reticulocitos y también búsqueda de causas secundarias del PTI, que el tratamiento de primera línea son los corticoides, que se podría considerar tratamiento con inmunoglobulinas en sangrado que amenaza la vida, y que las indicaciones de biopsia de médula ósea en un PTI es en pacientes que son mayores de 60 años, pacientes con otras citopenias o pacientes que son refractarios a la terapia. Aquí un resumen de la bibliografía que utilicé para realizar esta clase. Muchas gracias.